¿Qué tal? ¿Cómo están? A través de este videíto vamos a describir, explicar, comentar sobre el concepto de lo que significa la teología. Y para ello vamos a observar a cuatro teólogos sumamente importantes que nos dejaron diferentes tipos de perspectivas en cuanto a lo que la teología significa. De alguna forma u otra, como vemos en el libro de Romanos, tanto la persona que no considera a Dios es confrontada por las verdades de su existencia en su propia vida. De otra manera, también las personas que son creyentes estudian y reflexionan sobre las cosas de Dios en su vida cristiana como hijos de Dios. Pero por otro lado, hay personas todavía más enfocadas en el estudio persistente, específico y esforzado para conocer todo aquello que Dios ha revelado a través de su palabra, sobre todo. Entonces nos gustaría mencionar a estos teólogos y la perspectiva que ellos tienen de manera personal al escribir en los libros que nos dejaron lo que significa teología y que nos pueden mostrar la orientación que algunos de ellos les daban para que a nosotros nos enriquezcan de manera que podamos comprenderlos, adquirir este conocimiento, pero sobre todo poderlo aplicar en nuestra vida diaria. Tenemos a Tomás de Aquino, que en su libro Suma Teológica nos enseña que es una ciencia unificada en el que se tratan las cosas de Dios, y ya sea porque son de Dios mismo o porque tienen referencia a Él o son de Él o son Él prácticamente. Y en eso se refiere a la naturaleza propia de su carácter o a las doctrinas o enseñanzas que pueden aprenderse de lo que Él nos enseña. Por otro lado, Charles Hogg, en su libro de Teología Sistemática, nos enseña más bien que las revelaciones de Dios como hechos es aquello que podemos nosotros recibir cuando Dios se revela al ser humano describiendo sus cosas personales o sus verdades y principios para nosotros poder vivir con ellos. Y el teólogo, dice Charles, debe de investigar, probar y organizar toda esta información para conocer a Dios. Por otro lado, William James, en su libro Médula de la Teología, nos muestra más bien que son las doctrinas, la enseñanza de Dios que debemos de conocer para vivirla. Le da un sentido más práctico. Entonces no es como Tomás o como Charles que le dan un sentido teórico, sino que es más bien conocer a Dios para vivirlo y experimentarlo. Por otro lado tenemos a John Frame, que también hace esto. Es un conocimiento de Dios que podemos adquirir, sin embargo que queremos llevar a nuestras propias vidas de manera práctica. Entonces podríamos resumir en este videíto que tanto Tomás de Aquino como Charles Hogg dan una orientación académica a la teología, sea porque se estudian los conceptos de Dios, las definiciones y comprensión sobre cada uno de sus atributos, la naturaleza de su carácter divino, en contraste con el nuestro, para conocer exactamente qué es lo que se refiere a cada una de las doctrinas, como el pecado, la redención, la escatología, en fin, cada una de las enseñanzas que Dios tiene como propósito que nosotros conozcamos a través de su palabra. Y por el otro lado, Williams y Frame le dan un sentido más práctico, donde el interés es conocer esta información para llevarla a la práctica.
nosotros como creyentes, como hijos de Dios, por un lado, es necesario que conozcamos todo esto, pero también al mismo tiempo llevarlo a la práctica, experimentar todo lo que es Dios, pues el propósito que tiene en su mente es habitar dentro del ser humano a través de su Espíritu Santo, quien precisamente nos revela las cosas de Dios, como dice en el libro de Corintios. Quien conoció la mente de Dios, sino es su Espíritu, y quien nos revela a nosotros todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él y la importancia de conocer las cosas que tiene para nuestras vidas mientras estamos en este mundo. Hasta pronto.